La situación es la siguiente. Finalmente, por mucho que dije es el encubierto de que era el nieto de los reyes católicos, el que manda es Carlos V, que genera su propia dinastía con la Casa de Austria, y termina llegando al poder su hijo, Felipe II, que a su vez tiene una hermana, Juana, que se casa con el rey de Portugal, y tienen un niño, que aquí le tenemos, que es el futuro rey Sebastián de Portugal. De hecho, de Sebastián hay muchos retratos en Madrid, porque como Juana ingresó en el convento de las Descalzas Reales, esto es una situación bastante dramática, le quitaron el niño con unos meses, y ella pedía que le enviasen retratos del muchacho para irle viendo crecer en los cuadros. Entonces, bueno, pues lo cierto es que este es uno de esos retratos, y este muchacho crece en un ambiente muy propenso a todo el tema de los libros de caballería. Y acaba tan influenciado con los libros de caballería que se lanza a una aventura militar que es un disparate total, que era conquistar África, como si África fuese como la provincia de Badajoz. Bueno, conclusión de todo esto, que llega la batalla de Alcázar-Quibir, acaba desastrosamente mal, pues no solo para el rey, sino para toda la nobleza portuguesa. De hecho, el rey de Portugal, como es lógico, muere en esa batalla siendo un adolescente. Ojo, también hay un dato importante, hay documentación suficiente como para pensar que Felipe II, su tío, le advirtió que no lo hiciese, que no se lanzase esa aventura, pero aún así Sebastián lo hizo. No solamente muere en la batalla, que claro, los defensores de la Casa de Avís dicen no ha aparecido el cuerpo, entonces no ha muerto. Ya, claro que no ha aparecido el cuerpo, porque le han hecho picadillo, por eso no ha aparecido el cuerpo. Pero es un gran drama también para la casa portuguesa, porque desaparece la dinastía Avís. Los Avís desaparecen, ya no hay ningún sucesor. Él era muy jovencillo cuando ocurre esto y no tenía hijos. Por lo tanto, desemboca en que la corona de Portugal pasa a su tío, a Felipe II. Claro, y es ahí cuando se produce la fusión entre España y Portugal. Claro, eso desde España muchas veces los libros de historia lo tratan como una buena noticia, de pues se fusiona España y Portugal. Claro, pero los portugueses no les gustaba mucho esta idea, a muchos de ellos. Entre ellos a los defensores de el último, digamos, eslabón de la cadena de la dinastía Avís, que era Antonio de Portugal, el abad de Crato, como es también conocido. Este personaje era un hijo bastardo de un hermano del rey. Por lo tanto, de hecho, era un descendiente bastardo, nieto de Manuel el Afortunado. Por lo tanto, tenía una remota posibilidad de ocupar el trono portugués. Claro, lógicamente, lo que queda de la política portuguesa en época de Felipe II se alían con este personaje para que luche por la corona. Finalmente no lo consigue porque les destrozan en distintas batallas, en la Isla Terceira, en otras tantas, y finalmente la corona pasa finalmente de sí o sí a las sienes de Felipe II. ¿Qué ocurre? Que a todos esos políticos que han estado metiendo cizaña para que Antonio de Portugal llegue a la corona y demás, Felipe II dice, esta gente fuera de Portugal, estos hay que dispersarlos, que si no siguen conspirando y nos la lían. Y tienen la mala suerte, que esto es también los guiños que tiene la historia, que a uno de esos políticos, que era un fraile además, Miguel de los Santos, le envían aquí, a Madrigal de las Altas Torres. Dices, bueno, venía de Portugal, le mandan, que no es la misma distancia que hay actualmente de Madrigal de las Altas Torres a Portugal que la que había en aquel entonces, que ahora con un WhatsApp sabes lo que está pasando en Portugal. En aquel entonces, imaginaos, te mandan a un portugués, le mandan a la provincia de Valladolid y es como si le mandan a la estratosfera. Conclusión de todo esto, que envían ahí a este sacerdote, que había sido un gran defensor de hecho se elaboran teorías súper locas, de que Sebastián de Portugal es como una especie del rey Arturo, que no está muerto y que volverá cuando Portugal le necesite, pero eso no significa que no haya rey, que hay que tener mucho cuajo para creérselo, pero bueno, lo cierto es que a Miguel de los Santos, a Fray Miguel de los Santos, le envían a este convento, al convento de Gracia, en la localidad de Madrigal de las Altas Torres. Y da la maldita casualidad que en este municipio hay un pastelero que físicamente se parece muchísimo a Sebastián de Portugal. Hay una teoría que yo no la puedo defender porque no hay pruebas suficientes, pero se sospecha que podría ser un hijo bastardo del padre de Sebastián de Portugal, que eso era también bastante típico. Los reyes tenían hijos bastardos que se desperdigaban por el mundo, y luego sí, tenía mucho parecido físico, pero a ver cómo demuestra un pastelero que es hijo de un rey. Bueno, consecuencia, que a Miguel de los Santos se le ocurre la siguiente brillante idea. ¿Y si cogemos a este pastelero, le acicalamos un poco y le hacemos pasar por el rey de Portugal? Es más, da la maldita casualidad, por eso os digo que esto es mala suerte haber enviado a Miguel de los Santos a este convento,
porque él era el confesor de las monjas. De Miguel de los Santos no he encontrado ningún retrato, y de hecho ese tampoco es un retrato del pastelero, es un retrato de Sebastián de Portugal, pero para que os hicieseis un poquitín a la idea. De quien sí hay un retrato es de una de las monjas que profesaba en este convento, que es esta mujer que veis aquí, María de Austria. Claro, diréis, ¿María de Austria? Si tiene ese apellido, a lo mejor tiene que ver algo con la corona. Efectivamente, claro que tenía que ver con la corona, porque Sor María de Austria era hija bastarda de don Juan de Austria. Es decir, era nieta de Carlos V. Telenovela total. Bueno, pues lo que ocurre es que esta chica, que era María de Austria y Mendoza, era pariente o descendiente por vía materna de los Mendoza, en concreto del entorno de la princesa de Éboli. Hay una, creo que sobrina de la princesa de Éboli, que tiene un romance con don Juan de Austria. Don Juan de Austria la deja embarazada, ella se retira a Pastrana, en Pastrana nace esta niña y rápidamente a la madre se la quitan de sus brazos a los pocos meses y ya con meses la ingresan en un convento. Con lo cual es una mujer que pasó toda su santa vida encerrada en un convento. Por supuesto en contra de su voluntad, claro, porque no conocía otro mundo, imaginaos. Son situaciones muy duras también para las mujeres de ese momento. ¿Qué ocurre? Estando esta mujer en el convento en el que profesaba como confesor Miguel de los Santos, al confesor se le ocurre la siguiente brillante idea. Vale, el pastelero es un mindundi total y no hay prueba para demostrar que tiene relación con la casa de Avís. Pero esta chica sí. Esta chica es nieta bastarda de Carlos V. Lleva a los austrias en los genes. ¿Y si cogemos y casamos a este chaval, por muy mindundi que sea, con esta monja y tienen un hijo? Ese es un hijo que es de la dinastía de los Austrias, clarísimamente, porque en esta época, otro dato importante, no hay pruebas de paternidad. Pero la prueba de maternidad no hace falta, porque sabes de dónde ha salido. Bueno, pues si consiguiesen tener un hijo entre, vamos a pasar a la siguiente imagen, entre el pastelero de Madrigal de las Altas Torres y María de Austria, ese niño sí que podría optar al trono portugués, porque de hecho es nieto de Carlos V, como lo era Sebastián de Portugal, que también era nieto de Carlos V. Consecuencia, que el plan es maravilloso. Claro, a esta chica en el momento en el que le dicen, si tú te casas con este sales del convento, pues lógicamente a María de Austria, aunque le hubiesen faltado todos los dientes al pastelero de Madrigal de las Altas Torres, hubiese dicho que para adelante con el enlace. Consecuencia, que finalmente en un despiste, que estas son las cosas que tiene también la historia, Gabriel de Espinosa, que es como realmente se llamaba el pastelero de Madrigal de las Altas Torres, le pillan en una taberna. Él saca una moneda, dicen que saca una moneda de tiempos de Sebastián de Portugal y la enseña a otro borracho y le dice, ¿de quién es esta moneda? Y dice, del rey de Portugal, que es el que sale. Dice, no, es mía, porque soy yo el que sale en la moneda. Entonces el otro borracho empieza a alterarse, tienen como una pequeña gresca, vienen las autoridades, dicen que qué está pasando ahí, los alguaciles, y al final todos se empiezan a confesar y le pillan con el carrito del helado a Gabriel de Espinosa. Por supuesto, al retortero de esto cae también Fray Miguel de los Santos, cae también María de Austria, que era la pobre, la que menos culpa tiene, que encima la culpa la condena. A Gabriel de Espinosa, por supuesto, le descuartizan, como es lógico y normal en esa época. A Miguel de los Santos no, porque es sacerdote y mal que bien puede protegerse de alguna manera. Pero a ella la condenan a encierro perpetuo en un convento. Que dices, hombre, ya no puedes estar peor. Ya si has estado toda tu santa vida en un convento. Y de hecho, ella acaba siendo abadesa de las Huelgas, que es el puesto más alto que podía tener una mujer en un convento. De hecho, en esta época se decía que si el Papa se casase, se casaría con la abadesa de las Huelgas, porque es como el equivalente en rango femenino. Entonces, ya lo veis, otro ejemplo más que ya no solamente nos habla de las engañifas de unos y otros y de que estuvieron a un tris de conseguirlo, que si hubiesen tenido un hijo, hubiese dado muchos problemas diplomáticos este niño, por supuesto. Yo no sé, a nivel diplomático, porque un amigo me decía, pero si ella era hija bastarda de un bastardo, se anula, ¿no?, la bastardía, como en matemáticas, negativo más negativo. No lo sé. Pero bueno, lo cierto es que es una historia que nos habla de muy bien cómo funciona la sociedad y en este caso la diplomacia de ese entonces.